Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 21 de junio, a la ley, dirigido por el hermano Luis Bermúdez. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Isaías 8:20. El hermano Luis Bermúdez vive en Monterrey, México. Su padre es pastor y su madre una mujer dedicada al Señor. Es el mayor de 3 hermanos. Actualmente estudia una licenciatura en teología en el Seminario Bautista Confesional del Ecuador. Lleva 4 años sirviendo dentro de su iglesia local, Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación. Es fundador del ministerio Nueva Generación para Cristo, en el cual se han alcanzado a muchas personas a través del Evangelio y en colaboración con diferentes pastores durante casi 5 años. Anexado al anterior, dirige un grupo de estudio bíblico juvenil desde hace casi 4 años. Espero yo tu dulce voz hoy escuchar. Dame tu espíritu, Señor, de santidad. Abre mi oído, buen Señor, para escuchar con claridad tu dulce voz que llena de amor puede apartarme de maldad. Humildemente espero yo tu dulce voz hoy escuchar. Dame tu espíritu, Señor, de santidad. Abre mis labios para hablar tus testimonios por doquier y a otros poder pronto llevar bálsamo y paz para su ser. Humildemente espero yo tu dulce voz hoy escuchar. Dame tu espíritu, Señor, de santidad. Buenos días, amada familia, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, bien, gracias a Dios. Buenos días, muy bien. Buenos días a todos. Me alegra mucho. Bueno, mis hermanos, el día de hoy, junio 21, tenemos el devocional titulado A la Ley y nos está acompañando nuestro hermano José Luis Romero Bermúdez desde México. Se me olvidó, no es Ciudad de México, ¿cierto, hermano? Se me olvidó. Perdón, hermano. No, hermana, no, es prácticamente lo mismo. Digo, se llama Estado de México y es lo mismo, estamos al lado de Ciudad de México. Ay, perdón, mi hermano, muchas gracias. Bueno, adelante, mi hermano, y muy buenos días. Muchas gracias, mi hermana. Muy buenos días, mis hermanos, qué gusto saludarlos. Pues como siempre, no dando gracias a Dios por su misericordia que nos permite estar aquí. Y pues nada, también a ustedes, hermanos, por estarnos acompañando en esta noche. La verdad es que es un privilegio el que nos puedan estar recibiendo, me puedan estar recibiendo una vez más. Y también, ¿no? Pues darle las gracias a mi hermana por la invitación que nos extiende esta mañana. Sean bienvenidos, hermanos. Pues vamos a iniciar con nuestro devocional. Ya dijo mi hermana, hoy estamos viendo este devocional de 21 de junio que Dios nos ha concedido, pues una vez más, ¿no? La oportunidad de amanecer. Ayer en la página que yo tengo estudiábamos esta bienaventuranza, ¿no? Esta quinta bienaventuranza que tenemos en Mateo, capítulo 5, versículo 7, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque Dios alcanzará misericordia.
Y antes de poder definir eso, veíamos cómo la misericordia de Dios es manifiesta a lo largo de diferentes partes de la Escritura y cómo Jeremías, ¿no?, resalta la misericordia de Dios en Lamentaciones 3, reconociendo que es por ella que no hemos sido consumidos y cómo su misericordia es nueva cada mañana, ¿no? Y sin duda ahorita acabamos de ver evidencia de ello, cómo la misericordia de Dios se ha renovado hoy una vez más y por eso es que hoy estamos aquí. Así que pues gracias a Dios por ello, hermanos. Vamos a iniciar con una oración y encomendar este momento en las manos de Dios. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, fiel y misericordioso para con nuestras vidas, Señor. Padre, no hay palabras para poder agradecerte el hecho de que hoy estemos terminando una semana, Señor, iniciando este día sábado, Señor. Te damos tantas gracias porque eres tú quien sin duda nos has traído hasta aquí. Queremos pedirte que en esta mañana tú nos bendigas, nos hables y nos acompañes a través de tu palabra, Señor. Reconocemos que nosotros no somos nada delante de ti, Señor, sin embargo, a tu lado lo tenemos todo. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, en ese maravilloso Salmo 16, Señor. Padre, déjanos hoy disfrutar de estar contigo. Y hoy acompáñanos, Señor, y regálanos un momento de muchísima bendición. Gracias porque eres tú quien nos has traído aquí. Gracias, Señor, porque es tu presencia la que está con nosotros, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que nos edifica, Señor. Padre, hoy regálanos un momento de mucha bendición. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana, Señor, que permite la organización de estos devocionales, Señor, porque eres tú quien la sustenta en eso, Señor. Gracias, Señor, por su invitación que nos ha extendido para estar aquí, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes, porque han dispuesto aún un tiempo de esta mañana, Señor, para poder estar juntos, Señor. Queremos pedirte que nos bendiga, Señor, con tu presencia. Te damos a ti las gracias, Señor, hoy y siempre. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues amén, mis amados hermanos, vamos a iniciar con nuestro devocional de hoy, 21 de junio, que ya citó nuestra hermana, se titula hoy A la ley y va a estar basado en el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20. Así que como siempre vamos a pedir por ahí, hermanos, ¿hay algún voluntario que hoy tenga la gentileza, la amabilidad de poder ayudarnos con la lectura del devocional de hoy, hermanos? Muy bien, mi querida Estela, muchas gracias, hermana. Muy buenos días, te saludo desde México. Si nos puedes ayudar con la lectura, hermana, te lo agradeceré muchísimo. Claro, mi hermano, con mucho gusto. Muy buen día para todos. Junio 21, a la ley. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Isaías 8:20. Vivimos en una era que de muchas maneras es única. Tenemos tecnología constantemente a nuestro alcance que nos da acceso a información que hace siglos habría permanecido desconocida. Podemos mantenernos en contacto con amigos en todo el mundo y compartir nuestras ideas en línea cuando queramos. Ni siquiera tenemos que esperar hasta mañana para estar al tanto de las noticias. Sin embargo, sería incorrecto asumir que todo en nuestra vida es históricamente único. Quizá los israelitas a quienes Isaías profetizó hace más de 2500 años no tuvieran noticias 24/7 ni redes sociales, pero sí tenían la misma tentación que nosotros a distraerse por voces ruidosas y poco útiles. Isaías declara que algunos de ellos querían consultar a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, mientras otros querían consultar a los muertos por los vivos, dice Isaías 8:19. Tenemos esto en común con los israelitas. Tal vez no consultemos a adivinos ni a los muertos, aunque estas cosas siguen siendo populares aún en nuestra llamada era de la razón científica, pero de ninguna manera carecemos de fuentes de verdad a nuestro alrededor. Ahora, al igual que entonces, el problema fundamental no es la falta de buena información ni de consejo sabio.
El problema es que prestamos nuestro oído y nuestro corazón a mentiras. Así pues, la respuesta de Isaías a su audiencia original también es para nosotros, a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Dios ha hablado y su palabra debería ser la voz dominante en nuestra vida, la influencia primaria sobre nuestra manera de pensar y actuar. Si nos entregamos a informaciones y noticias sin fin, no debería sorprendernos que enfrentemos cada vez más ansiedad. Si pasamos enormes cantidades de tiempo navegando por el Internet, no debería sorprendernos que nos sintamos más aislados que nunca. Si volteamos a los sabios de nuestra época en busca de dirección, no debería sorprendernos que nos salgamos del camino. ¿Das prioridad a la voz de Dios? ¿Permites que su palabra tenga un lugar de honor entre las voces a las que escuchas? ¿O le das una hora los domingos y asumes que esto será suficiente para sustentarte durante el resto de la semana? El Dios Todopoderoso llama a su pueblo a permitir que su mente se renueve y se transforme por la exposición de su santa palabra y por la meditación en ella. Romanos 12:2. La persona bienaventurada no es la que conoce todos los detalles de todas las noticias ni crisis culturales, sino aquella que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. ¿Qué es lo que más lees, escuchas y consideras? Quizá este sea un buen momento para volver a comprometerte con la ley, es decir, con leer, meditar y memorizar la Biblia para bien y estabilidad de tu alma. Para profundizar, Lucas 9:28 al 35. Amén. 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 Particularmente, mis hermanos, debo confesarles que hace varias semanas atrás que la hermana Carolina y yo hablamos sobre los devocionales y todo eso, y acordamos por ahí algunas fechas, y yo acepté compartir el día de hoy, ¿verdad? Me venía súper bien en la agenda, y me mandó el devocional que tendríamos que ver el día de hoy. En cuanto vi la cita, Isaías 8:20, debo confesar que en mi corazón saltó de alegría porque es un texto que me fascina y me encanta. Así que espero que Dios nos bendiga mucho en este momento, ¿verdad? Isaías 8:20 nos dice a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido, ¿no? O sea, no han entendido, no han comprendido nada, ¿no? O sea, no le han amanecido, no les ha traído, no hay lucidez, no hay claridad en sus vidas, ¿no? Si no dijeren o no confesaran a la ley y al testimonio, o sea, vamos a la ley, vamos al testimonio, entonces, porque en realidad no han entendido nada, ¿no? Y como el devocional iniciaba diciendo, vivimos en una era, hermanos, en la que tenemos acceso a toda la información que queramos. Antiguamente, ¿verdad? Si queríamos, no sé, cierta información específica, pues, y más aquellos que son adultos, que ya son, pues, personas con una edad, pues, ya más avanzada, me van a poder entender perfectamente lo que estoy diciendo, ¿no? Anteriormente, si queríamos información específica, pues teníamos que acceder a una biblioteca, ir a una biblioteca y ahí poder buscar material o libros que nos hablaran de ese tema en específico. Hoy en día, agarramos nuestro celular, ya ni siquiera una computadora, ¿no? Que fue lo primero que existió, ¿no? Agarramos un celular, un aparatito que podemos prácticamente sostener en nuestras manos, buscar cualquier información y nos van a salir 1000 fuentes de información con respecto a lo que nosotros busquemos, ¿no? Entonces, es increíble el acceso a la información que hoy en día tenemos. Todavía aún mayor, yo recuerdo que, pues yo de alguna forma cuando yo nací, ya teníamos todo esto, ¿no? Del internet, existían los primeros celulares, ¿verdad? Todavía no existían celulares touch, ¿verdad? Todavía a mí me tocó ver que mis papás utilizaban celulares súper pesados, gigantescos, con teclas, ¿verdad? Eh, pero ya me tocó ver de alguna forma el comienzo de todo esto, internet, celulares, computadoras, pero a mí también me ha tocado ver, al igual que ustedes, el surgir
de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo ya puedes buscar en la inteligencia artificial y a veces busca más rápido que Google o que Internet mismo y te da tantas fuentes, tanta información. Es increíble el acceso a información que hoy en día tenemos. Sin embargo, esto, aunque ha sido muy beneficioso en muchos sentidos y en muchos aspectos, también ha sido muy perjudicial, ¿no? Y en este sentido debemos reconocer, entender y también ser muy conscientes hoy que vivimos en una era de eh, subjetividad, donde todo es subjetivo, ya que no podemos fiarnos de nada y todo depende de la interpretación de una persona. Vivimos en una era donde todo es relativo, ¿no? Por ejemplo, yo hace rato estaba aquí mientras ustedes compartían con un vaso, con agua, y podríamos decir que el vaso está medio lleno o podríamos decir que el vaso está medio vacío y ambas cosas están correctas, ¿no? Eso es el relativismo, ¿no? Y en realidad vivimos en un mundo donde todas las verdades que encontramos en Internet, en las redes sociales, son relativas, ¿no? Pero a pesar de que vivimos en un mundo donde hay tanto acceso a la información, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado cuando manejamos esta información, porque muy poca de ella es verdadera o totalmente fiable. Y ese es el peligro del que hoy estamos enfrentando con el Internet y las redes sociales, que la gente cree de repente cosas que en realidad no son verdad. Y yo te lo puedo decir aún desde una perspectiva médica. Yo estudio actualmente medicina, médico cirujano, odontólogo, y es triste y lamentable para nosotros ver, como profesionales de la salud, cómo hay mucha gente que pues de alguna forma pues saca ideas, saca cosas, porque vi un video de redes sociales, ¿no? Vi un video en TikTok que decía que eso era bueno. Y al final dices, vaya, o sea, la gente está basando sus decisiones con respecto a su salud en un video de 30 segundos, solamente porque es muy viral y muy popular, ¿no? Entonces, ese es el problema que hoy en día estamos enfrentando. Vivimos en un mundo donde hay mucho acceso a información, pero también hay mucho acceso a mentiras y engaños. En medio de todo este caos en el cual vivimos, hermanos, donde hay tanta información, eh, en la pandemia esto fue fatal por mala información de remedios, de esto, lo otro. eh, Hoy en día con las cosas que vemos en el mundo, con las guerras, ¿no? Los rumores que hay en Internet, la guerra que hay entre Israel y Palestina, ahora Israel e Irán, Rusia con Ucrania, todo esto de repente a veces parece tan abrumador toda la información que encontramos en Internet. Y la realidad es que nosotros vamos a poder estar tranquilos y nuestra tranquilidad de hoy depende de dónde sacamos nuestra información. Si tú y yo fundamentamos toda nuestra tranquilidad, confianza, seguridad, lo que tú quieras, en la información que vemos o que recibimos de Internet y las redes sociales, estamos perdidos, ¿no? Todo lo que vemos a nuestro alrededor es malo, ¿no? Guerras, conflictos, escasez económica, caos mundial. Pero si tú y yo volteamos nuestros ojos a la palabra de Dios, entonces pues vamos a poder darnos cuenta de que hay esperanza, de que hay salvación, de que estamos salvados, de que todo está bien, ¿no? Y no es de que precisamente todo esté bien humanamente hablando, sino que todo está bien porque sabemos que confiamos en Dios, ¿no? Entonces, fíjate que es sumamente importante el devocional que hoy vamos a ver porque nos está exhortando, volteemos a la ley, volteemos al testimonio, y si no decimos conforme a eso es porque no les ha amanecido, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy quiero hablarte de la suficiencia, la autoridad y el poder de las escrituras, ¿no? A veces somos muy dados a pensar que necesitamos muchas cosas en nuestras vidas, esto, lo otro, aquí, allá, pero en realidad, hermano, cuando nosotros comprendemos que la palabra de Dios es la única palabra inspirada de Dios, que literalmente es un libro que Dios ha hecho para nosotros, entonces nosotros llegamos a la conclusión, o debemos de llegar a la conclusión, que las escrituras son suficientes para nosotros. Es decir, imaginemos que no tengamos ningún libro de ningún teólogo, como el del devocional que hoy estamos estudiando, ¿verdad?
pues aunque no tuviéramos ninguno de estos libros, la palabra de Dios sería suficiente para nuestras vidas. Porque todos estos teólogos que han escrito libros a lo largo de la historia, precisamente basan sus libros en la palabra de Dios. Gracias a Dios que los tenemos, ¿verdad? Pero son un extra que bendice nuestra vida espiritual. Pero en realidad, al final del día, tú y yo tenemos que reconocer y entender que lo que verdaderamente importa es la palabra de Dios. Yo quiero iniciar este devocional, hermanos, ya que una vez que hemos terminado con esta breve introducción, quiero iniciar recordándote una situación muy específica que sucedió en los tiempos del profeta Jeremías y que hoy en día es el mismo problema que hoy estamos teniendo de forma colaborativa en la iglesia, pero también de forma individual en cada uno de nosotros de forma muy personal. Y este mal es el que Jeremías eh, reprende al pueblo. En el capítulo 2 versículo 13 Jeremías dice que Dios dice por medio del profeta Jeremías, dos males ha hecho mi pueblo. Y estos dos males que Dios acusa al pueblo de Israel en los tiempos del profeta Jeremías son los mismos dos males que hoy en día nosotros como iglesia y como cristianos tenemos. Dos males ha hecho mi pueblo, dice Dios. En primer lugar, me han dejado a mí, fuente del agua viva. Y en segundo lugar, han cavado cisternas rotas para ellos, cisternas rotas que no retienen agua. Dos males, dice Dios, ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente del agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, este es el problema que ocurrió con el pueblo de Israel y la razón por la cual el pueblo de Israel estaba en la condición espiritual en la cual estaba en los tiempos del profeta Jeremías. Y es la misma razón de muchos de los problemas que hoy en día la iglesia tiene, muchos de los problemas que hoy como cristianos tenemos. Uno, dejamos a Dios fuente del agua viva. Nos alejamos de aquel único Dios que nos puede saciar. Como Jesucristo lo describió en Juan capítulo 4, en Juan capítulo 6, Él es el pan de vida, que cualquiera que de Él coma no volverá a tener hambre jamás. Él es la fuente del agua viva, cualquiera que de Él bebiere no volverá a tener sed jamás. Pero nosotros tenemos a nuestro alcance, a través de la oración y a través del estudio de la palabra, nosotros tenemos a nuestro alcance ese pan de vida, esa fuente de agua viva, y sin embargo, muchas veces, tanto como iglesia como creyentes, nos hemos alejado de Dios, quien es la fuente del agua viva. La iglesia cristiana del siglo XXI prefiere muchas veces eh, valerse de métodos humanos, valerse del emocionalismo, del humanismo, de la filosofía, de la psicología, del empoderamiento, de la motivación personal. Es que necesitamos hacer esto, necesitamos hacer aquello, necesitamos poner lucecitas aquí, poner humo, tocar canciones ahí todas melancólicas para que las emociones de la gente se mueven la histeria eh, colectiva, que todo el mundo entre en un mismo estado emocional. Vaya, lamentablemente hoy en día, querido, miles y cientos de personas están siendo vacunadas en las iglesias en contra de la verdad de la Biblia. Pareciera absurdo, ¿verdad? Porque uno piensa en cristianismo y dice, pues deberían amar la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, y claro, eso es lo normal, eso es el deber ser, eso es lo que deberíamos de hacer. Pero en cientos y miles de iglesias, miles y millones de cristianos son vacunados, o perdón, ni siquiera cristianos, cientos y miles de personas son vacunadas en contra de la verdad, en contra de la escritura. Es como si se les pusiera una vacuna, ¿no? Todos cuando somos niños, digo, al menos aquí en México, ¿no? Se pone una vacuna para la influenza, se pone una vacuna para la varicela, por ejemplo, para que cuando vayas creciendo como niño y como adulto, pues prevengas mucho más fácil el desarrollo del contagio de estos virus, ¿verdad? Entonces parece que hoy en día miles y cientos de personas son vacunadas en las iglesias en contra de la sana doctrina, en contra de la escritura. De verdad que a ellos se les enseña a que el cristianismo es una experiencia sensorial, es una experiencia eh, emocional. Y cuando ellos de alguna forma escuchan una predicación buena, la exposición de la palabra de Dios o la sana doctrina, sucede como Pablo le decía a Timoteo, ellos no lo soportan, no lo aguantan.
porque ellos lo que están buscando es una descarga emocional y no una exposición fiel a la palabra de Dios. Es lamentable, hermano, pero es la realidad que hoy estamos viviendo en este siglo XXI. Una realidad donde aquello que se hace llamar cristianismo está lejos de ser lo que algún día fue el cristianismo. Donde lo que había en la iglesia primitiva, un estudio serio de la palabra de Dios, se ha transformado en un show, en un espectáculo, en una descarga emocional y se ha alejado de Dios, fuente del agua viva. Y ese es el mal que muchas iglesias hoy en día tienen, y ese es el mal que muchos cristianos hoy en día tienen, que hemos dejado a Dios, hermanos, fuente del agua viva. Y hemos cavado cisternas rotas que no retienen agua. Por ahí nos basamos en el humanismo, en la motivación personal, en la filosofía, en la psicología, en esto, en lo otro, y dejamos a un lado la palabra de Dios. Fíjate que uno de los distintivos que en mi iglesia sostenemos, y creo que toda iglesia verdadera debe sostener, es que no necesitamos nada de la palabra no necesitamos nada que no sea la palabra de Dios. No necesitamos mover el emocionalismo de la gente ahí con música, con canciones ahí medio emocionales y generar una manipulación y utilizar psicología y utilizar motivación personal y en vez de una predicación expositiva de la palabra de Dios, pues mejor una predicación que involucre algo de emprendimiento, algo de motivación personal, algo de coaching. No necesitamos eso. Creemos firmemente que una iglesia debe de ser, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, columna y sostén de la verdad. Y si una iglesia no es columna y sostén de la verdad, entonces no es una iglesia. Pero fíjate que estamos atravesando lamentablemente hoy ese problema, ¿no? No sé cómo sea en Colombia, pero aquí en México es súper común que de repente, pues, iglesia bautista, y la iglesia no tiene nada de ser una iglesia de sana doctrina. Iglesia presbiteriana, y la iglesia no tiene nada de ser una iglesia de buena doctrina o de sana doctrina, ¿no? Eso es lo contrario. O iglesia bíblica, y de bíblica no tiene ni un pelo, ¿no? Porque estamos viviendo precisamente con los dos males que estaba viviendo el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Jeremías. La iglesia y el cristianismo están dejando a Dios, fuente del agua viva. Están cavando cisternas rotas para cisternas rotas que no retienen agua. Es lamentable, hermano, lo que estamos viviendo hoy en día. Porque el profeta Oseas dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Sí, hermano, es la razón misma por la que hoy cientos y miles de cristianos se están perdiendo. O viven en una ignorancia. Mira, la ignorancia es sumamente poderosa, es muy poderosa. Y de verdad, cientos y miles de iglesias hoy están sumergidas en la ignorancia. Ignoran quién es Dios, ignoran cómo es Dios, ignoran cómo opera Dios, cómo se ha manifestado Dios. No saben nada acerca de Dios. De verdad es triste y lamentable. Porque hoy muchos cristianos ignoran realmente quién es Dios y cómo es Dios. No saben quién es Dios, no te pueden definir quién es Dios. Y de verdad, tú puedes hacer el experimento, tú puedes preguntarle a algún hermano en Cristo de alguna iglesia, tú puedes preguntarle, oye, pues, defíneme sustitución, defíneme propiciación, defíneme qué es la redención, qué es la expiación, qué es la justificación, doctrinas básicas con respecto a la soteriología, con respecto a la teología bíblica de salvación de un creyente, y no te saben decir nada. Es lamentable, querido, lo que estamos viviendo hoy en día, porque estamos viviendo, a pesar de que estamos en la era donde más información hay, estamos en la era donde más ignorancia hay. Y eso incluye el cristianismo, las iglesias y los cristianos. Son tan ignorantes, de verdad, los cristianos hoy en día. Bueno, Dios nos perdone, de verdad, por la ignorancia que muchas veces tenemos. Porque a veces es lamentable, ¿no? Que un cristiano no sepa dónde se encuentra el libro de Miqueas. Es lamentable ver pues hermanos, vamos a leer el libro de Habacuc y tengan que irse al índice, ¿no? Ahí los ves, viendo la primera página de la Biblia, el índice, ahí donde está Habacuc.
a buscar en qué página de la Biblia se encuentra el libro del profeta Habacuc. Hermanos, creo que es lamentable eso. Y mi intención no es avergonzar ni humillar a nadie, mi intención es que de verdad reflexionemos y meditemos y nos demos cuenta de en qué punto de nuestras vidas estamos, hermano. Que tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Porque el pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocimiento. Y hermano, muchas veces a nosotros nos falta conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, y nos vamos a perder si no hacemos algo. Fíjate que Arcis Sproul, un maestro, un doctor, un hermano increíble que ya no está con nosotros, ¿verdad? Arcis Sproul escribió un libro, Creciendo en Santidad. Es un libro fenomenal, si no lo has leído, lo tienes que leer sí o sí. Y en ese libro, Arcis Sproul habla acerca de cómo es nuestro deber como creyentes crecer en santidad. Pero Sproul aborda este punto desde un texto, en un capítulo de su libro, él aborda este punto desde el texto en el cual Jesucristo les dice a sus discípulos y a la gente, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no heredaréis el reino de los cielos. Y Sproul aborda este texto de una forma magistral, porque él dice, usualmente como cristianos, ¿no? Parafraseando la idea que él transmite en ese capítulo, nunca la he olvidado y dudo mucho olvidarla. Él parafrasea la idea diciendo que como cristianos muchas veces leemos este texto, si vuestra justicia no fuere mayor que los fariseos, no heredaréis el reino de los cielos. Entonces nos dicen, bah, eso es una pavada, ¿no? Eso es pan comido, ¿no? O sea, eso no hay ningún problema, pues los fariseos todo el tiempo Jesús los reprende, todo el tiempo los regaña, les dice hipócritas, les dice sepulcros blanqueados, les dice generación de víboras, les dice esto, les dice aquello, eran gente hipócrita, arrogante, doble cara, traicioneros, orgullosos, jactanciosos, pues obviamente esto es una pasada, ¿no? Es pan comido, ¿no? Si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, pues eso no es problema. Pero en realidad Sproul, en ese momento del libro, expone que estamos totalmente engañados cuando pensamos de esta forma. Porque Sproul hace una radiografía de quiénes eran los fariseos y hermanos, eran personas ejemplares, ¿no? Cometieron muchos errores, ¿sí? De los cuales Jesús reprende todo el tiempo, sobre todo en Mateo capítulo 23, sí. Pero, por ejemplo, y esta es la idea que hoy quería transmitirte, que Sproul transmite en ese libro, y dice, los fariseos se sabían la escritura al derecho y al revés, sin problema. O sea, un fariseo querido se sabía al derecho y al revés todo lo que era la Tanakh o el Antiguo Testamento para los judíos. Y fíjate que los fariseos en los tiempos de Jesús, cuando leían la escritura en la sinagoga, ellos citaban, ellos tenían los libros, ¿no? Escritos, eran pergaminos. Ellos no ellos, la Tanakh, o sí, el Antiguo Testamento, como ellos lo tenían en ese entonces, no tenían capítulos ni versículos. O sea, yo te puedo citar hoy en día, querido hermano, yo te puedo citar, gracias a Dios, muchísimos textos de memoria, y me sé muchísimos textos de memoria, y te puedo decir libro, capítulo y versículo donde están. Pero ellos no se sabían los capítulos y los versículos, y a lo mejor tú dices, pues está más fácil. Pues en realidad no, porque cuando ellos querían dar un sermón, ellos no decían, ay, ¿era el capítulo 5 o era el capítulo 10 o qué capítulo era? No, ellos no, ellos tenían que recordar literalmente el texto y ellos sabían perfectamente en qué parte del libro estaba. Ahora imagínate libros como el del profeta Isaías, que es un libro de 66 capítulos, y ellos tenían que tener la mente para recordar qué parte es la que querían exponer, ¿no? De esos 66 capítulos que hoy en día tú y yo tenemos. O sea, ellos se sabían la escritura, hermano, de una forma perfecta. Ellos sabían las escrituras al derecho y al revés. Sproul dice, ellos conocían perfectamente la escritura, la Biblia, por las razones equivocadas. Lamentablemente los fariseos se sabían la Biblia al derecho y al revés, las escrituras al derecho y al revés, pero por las razones equivocadas, para su propia soberbia, para su propia jactancia, para basarse en las obras de la ley, pero ellos conocían la Biblia al derecho y al revés, por las razones equivocadas.
Pero Sproul añade y exhorta, pero muchos cristianos no se saben ni siquiera una pequeña parte de la Biblia por las razones correctas. Entonces nos damos cuenta de que nuestra justicia puede ser mucho inferior a la de los fariseos. Ellos se sabían la escritura derecho y al revés. Sí, por las razones equivocadas. Sí, claro, eso no me queda duda. Eso no cabe duda que por las razones equivocadas. Pero se sabían la Biblia, hermano. Nosotros como cristianos ni siquiera por las razones correctas no la sabemos. Ni siquiera por buenos motivos o por buenas razones conocemos la Biblia. Por eso el pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocimiento. Por eso el pueblo de Dios hoy en día se está perdiendo porque le falta conocimiento. De verdad no es mentira, pero hay gente con la que yo he hablado, cristianos, que me dicen, no, hermano, mejor no profundizar mucho en la doctrina, en la Biblia, porque recuerda que la Escritura dice eh, que, que, que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No, hermano, no, recuerda que la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y cuando me dicen eso, yo estoy así como ese meme, ¿no? Donde todo el auditorio, ¡pum!, se pega en la mano en la cara y dice, ¿qué estás diciendo? Cuando me citan esos dos textos, hermanos, hay tres cosas que quedan más que claras. La primera, cuando me citan esos textos, lo único que me hacen es confirmar la ignorancia que en esas personas hay. Dos, reafirman mi argumento del por qué deberíamos de estudiar la palabra de Dios. Y tres, nos damos cuenta de la condición de la iglesia hoy en día. Porque ambos textos, en primer lugar, te puedo asegurar que esas personas que los citan ni siquiera saben dónde están citados. Y uno es Corintios capítulo 6 y el otro es Corintios capítulo 10. Yo sé dónde están esos textos, hermano. Los tengo perfectamente ubicados. Y esa gente te puedo asegurar que la mayoría que te citen esos textos no saben ni siquiera en dónde están escritos, pero saben lo que dicen, ¿no? El amor, el conocimiento permanece, pero el amor edifica y la letra mata, más el espíritu vivifica. Pero si de verdad supieran dónde están, se darían cuenta del terrible error que están cometiendo al citarlos, porque Pablo en uno está hablando acerca de las obras de la ley, en un sentido del judaísmo, la letra mata, pero el espíritu vivifica, y en el otro Pablo está hablando de la idolatría. Dice, hermanos, un ídolo nada es, nosotros sabemos que hay ídolos en el mundo, pero recuerden que el conocimiento de los ídolos envanece, pero el amor edifica. Nada que ver con lo que ellos están queriendo citar con esos textos. Y lo único que hacen es corroborar que de verdad deberíamos profundizar en la palabra de Dios. Hermanos, no podemos vivir en una ignorancia bíblica. No podemos vivir ignorando la palabra de Dios. Hermano, de verdad es que es tan lamentable escuchar cómo cientos y miles de personas pueden exclamar amén en medio de una predicación que no tiene nada de bíblico, que no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Es lamentable, es triste. Yo no culpo a ningún hombre. Es que es culpa del pastor que los engaña. Es culpa de cada uno de nosotros, hermanos. Somos responsables porque todos tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Así que date cuenta de la increíble exhortación que hoy tenemos en este capítulo 8, versículo 20 de Isaías. Hermanos, debemos de decir todo el tiempo a la ley, al testimonio. Si alguien no dice conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si alguien no te dice, hermano, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermano, vamos a ver lo que Dios nos dice. Hermano, vamos a ver lo que la Escritura nos quiere enseñar sobre este tema, lo que la Escritura nos aconseja sobre este asunto. Hermano, de verdad que debe ser nuestra fuente del agua viva, nuestra cisterna. Tienes una duda, tienes una decisión que tomar, no sabes qué hacer en esto, no sabes qué hacer. Ve a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que ChatGPT dice, vamos a ver lo que Google dice, vamos a ver lo que el pastor dice, vamos a ver lo que el hermano dice, lo que la hermana dice, lo que mi amigo dice, lo que mi amiga dice, lo que mi papá dice, lo que mi mamá dice, y hasta el final se te ocurre ir a la palabra de Dios, tienes un serio problema. Porque estás acudiendo a todos lados menos a donde deberías acudir.
Fíjate que después de que Dios reprende al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías con estos dos males que aquejaban al pueblo de Israel, ¿no? Que habían dejado a Dios, fuente del agua viva, y que habían cavado cisternas rotas para ellos que no retenían agua. Inmediatamente, un par de capítulos después, en Jeremías 6:16, Dios le dice al pueblo, ¿no? Por medio del profeta Jeremías, ¿no? Párense en los caminos. Miren, observen, párense en el camino, miren y observen. Pregunten por el camino antiguo, pregunten por la senda antigua, pregunten cuál es el buen camino y caminen por él, anden por él y hallarán descanso para su alma. Hermanos, es lo que hoy en día como creyentes debemos hacer. Debemos pararnos en el camino, preguntar por el buen camino, preguntar por la senda antigua. Volvamos a la senda antigua. Que la palabra de Dios sea nuestra fuente de saciedad para con nosotros como cristianos. Donde la palabra de Dios sea nuestro todo. Volvamos a esas sendas antiguas, hermanos. Ese fue el motor de la iglesia reformada, ¿no? Era un grito en los tiempos de Lutero, ¿no? Ad fontes, ¿no? Volvamos a las fuentes, regresemos a la fuente, al comienzo, al inicio. ¿Cuál era la palabra de Dios? La palabra de Dios, las escrituras, son la escritura, solamente es la palabra de Dios, lo único que dicta la vida del cristiano, hermano. Una vez una persona me dijo, oye, Pepe, quiero que hablemos tal tema, ¿no? Yo vi que las intenciones de esta persona no eran buenas, ¿verdad? Y yo sí, claro, con gusto, cuando quieras hablamos del tema. Y me dijo, pero sin la Biblia, ¿eh? No, vamos a hablarlo desde lo que nos dice el Corán, desde lo que nos dice esto, desde que nos dice... Dije, mira, discúlpame, estás muy equivocado. Si tú piensas que yo voy a hablar de este tema sin lo que la palabra de Dios dicta, estás muy equivocado. Cuando gustes hablamos de este tema, no tengo ningún problema, pero vamos a hablarlo desde lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sabes cuándo hablamos esa persona y yo otra vez? Nunca hemos vuelto a hablar. Porque la palabra de Dios, hermanos, es lo único que necesitamos. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día? Que muchos cristianos y muchas personas dicen, bueno, la palabra de Dios dice esto, estoy de acuerdo con esta afirmación de la palabra de Dios y punto, ¿no? Tres cosas, ¿no? Tres elementos que yo acabo de mencionarte, que hoy en día la mayoría de gente, la mayoría de cristianos menciona, ¿no? La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios enseña esto. Estoy de acuerdo con ello, punto final. Y suena bien, ¿no? Suena bonito, suena lógico. Me parece que todos los que estamos aquí presentes no tendríamos problema con esta frase, pero hay uno de estos tres elementos que está terriblemente equivocado y que precisamente es la causa de muchos errores hoy en día. La palabra de Dios dice esto, yo estoy de acuerdo, punto final. ¿Estás de acuerdo? Discúlpame, pero esta oración está terriblemente equivocada por este punto. Para nosotros debería de ser más que suficiente decir, la palabra de Dios dice esto, punto final. ¿Estás de acuerdo? Bien. ¿No estás de acuerdo? Bien. No importa. La palabra de Dios dice esto y punto final, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No importa al final del día si tú y yo estamos de acuerdo, si la palabra de Dios lo dice, punto final. Punto final. Ahí queda cerrada la conclusión. No importa si la iglesia entera está de acuerdo, si tu familia está de acuerdo, si tú estás de acuerdo, si tu mente y tu raciocinio humano te dicen, no, sí, está de acuerdo por eso, porque suena lógico, no importa eso. La palabra de Dios lo dice y punto final. No debería de haber más lugar a discusión. Si la palabra de Dios dice esto, entonces así son las cosas y listo. No importa si estás o no estás de acuerdo. Hermano, Isaías nos habla acerca del hombre y de la gloria del hombre y nos dice que la vida del hombre es como la hierba del campo y que la gloria del hombre es como la flor del campo. ¿Qué sucede con la hierba? Se seca. ¿Qué sucede con la flor? Se marchita. Gloria a Dios. Ya que es la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hermano, la escritura no tiene fecha de caducidad, no es, no es falible. La palabra de Dios es infalible, es autoritaria,
es suficiente, es totalmente inspirada por Dios. La palabra de Dios es perfecta, hermano. Perfecto es tu camino, ¿no? Dice el salmista allí en el Salmo 18, el rey David, dice, oh Jehová, perfecto es tu camino y acrisolada es toda palabra de Jehová, ¿no? Acrisolada es la escritura, hermanos. Hermanos, de verdad que qué hermosa es la palabra de Dios. A la ley y al testimonio. ¿Cómo no hemos de acudir a la ley y al testimonio? Si ahí está toda la verdad que nosotros necesitamos. Hermano, ¿sabes por qué muchas veces tomas malas decisiones en tu vida? Y con eso quiero concluir. Porque no te expones fielmente a la palabra de Dios. Hermano, soy muy consciente de esto. De verdad, hoy mediten esto. Todos los días, casi todo el día, estamos siendo influenciados por este mundo. Y no porque nosotros ahí vayamos y nos rodeemos de ambientes sumamente pecaminosos. No, 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 no. De alguna u otra forma, hermanos, diariamente somos expuestos al mundo y a su influencia. ¿De qué forma? En todos lados, en la escuela, cuando vamos al trabajo, con los compañeros de trabajo, en la oficina, con la familia, en la calle, cuando vamos al mercado, cuando vamos a hacer las compras, cuando vamos al hospital, cuando vamos a la farmacia, cuando vamos a la tienda, cuando vamos aquí, cuando vamos allá, a donde vayamos, todo el tiempo estamos siendo influenciados por este mundo. Tenemos esta influencia negativa del mundo todo el tiempo en nuestras vidas. Lo que vemos, lo que nos rodea, lo que escuchamos, lo que nuestros ojos pueden alcanzar a observar, la gente que está a nuestro alrededor, todo siempre es una influencia negativa del mundo. Y si tú y yo no compensamos esa influencia negativa del mundo con una exposición fiel de nuestras vidas en la palabra de Dios, esa es la razón por la que muchas veces actúas más como un mundano que como un cristiano, querido. Esa es la razón por la que muchas veces tomas malas decisiones en tu vida. Esa es la razón por la que muchas veces caes en pecado, porque no estás contrarrestando la influencia negativa del mundo con una influencia positiva de la palabra de Dios diariamente. Si tú piensas que después de estar 8 horas en el trabajo, en un ambiente laboral tóxico, pecaminoso, donde el mundo ejerció bastante influencia en tu vida, y tú piensas que por llegar a tu casa a leer 10 minutos la Biblia, ya estás del otro lado, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Queridos, si de por sí la vida cristiana es difícil, estando todo el tiempo pegado a Dios en oración y lectura de la palabra, ¿tú qué piensas que va a pasar el día que dejes de exponer tu vida a la palabra de Dios? ¿Crees que vas a seguir firme de la nada o por arte de magia? No, querido. Debemos exponernos fielmente a la palabra de Dios, hermano. Hermano, date cuenta que, y te recomiendo que leas el Salmo 119 y veas cómo el salmista habla de la Escritura. La suma de tu palabra es verdad. Y mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiaré, joven, su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. El salmista habla de una forma tan preciosa de las Escrituras en el Salmo 119, hermano. Que eso sea para ti la palabra de Dios. Que eso sea para mí la palabra de Dios. Que añoremos tener diariamente ese momento de estudiar seriamente la palabra de Dios. Si no, al final del día, hermanos, la influencia que ejerce el mundo sobre nosotros va a ser mayor. Al final va a pesar más en la balanza y entonces eso va a influir más en nuestras vidas y por ende en nuestras decisiones, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer todo lo que hagamos. Por eso Pablo nos habla en Romanos capítulo 12, versículo 2, y el devocional lo citaba, no debes de conformarte a este siglo, no debes amoldarte a este mundo. Hermano, pero ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a alcanzar esa meta? ¿Cómo vamos a evitar amoldarnos al mundo, conformarnos a este siglo? Pues dice, si no, transformando tu vida.
No te amoldes a este mundo, no te conformes a este siglo, sino transformen sus vidas. ¿Cómo van a ser transformadas nuestras vidas, hermano? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento si no es a través de la palabra de Dios, hermano? Estudiemos la palabra de Dios para que nuestro entendimiento sea renovado y para que ese entendimiento renovado transforme nuestras vidas. Y de esa forma no vivamos amoldados y conformados a este mundo. Pero solo es posible eso a través de la palabra. Por eso Jesucristo oraba por nosotros en Juan 17, diciendo, oh Padre, santifícanos en tu verdad. Pero Jesús no pasó al versículo 18 y listo. No, Jesús añadió, Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, ¿cómo tú y yo vamos a crecer en santidad? A través de la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. A la ley y al testimonio, hermano. Y si una persona, y si un creyente, y si una iglesia no dice esto, es porque no les ha amanecido, hermano. Que nuestra dependencia de la palabra de Dios, hermanos, sea total. Por lo que yo te invito a que no solo leas la Biblia, hermano. No es suficiente leerla. No leas la Biblia, querido. Léela, estúdiala, analízala, reflexiónala, medítala. O sea, lee la Biblia, estúdiala a profundidad, analízala, estructúrala, hazle un estudio serio a lo que leíste, para que después estés reflexionando y meditando en eso durante todo el día, recordando todo el día la palabra de Dios, meditando y reflexionando en ella. Memorízala, querido. De verdad, o sea, hermano, haz la práctica de memorizar la escritura. Yo te sugeriría que iniciaras, si te hallas deficiente en eso, memorizando los libros, ¿no? Memorízate el orden de la Biblia, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, Apocalipsis, listo, ya tengo el Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo. Memorízate los libros de la Biblia, hermano. Hay en eso tu saciedad, y a lo mejor tú dices, no, es que a mí no se me da memorizar, hermano. A veces escuchamos canciones en la calle o lo que tú quieras, y tú ni siquiera te sabes esa canción, pero tantas veces que ya lo viste, ya te la sabes. Sí podemos memorizar. Son los que nos propongamos. Estudiemos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios, reflexionemos la palabra de Dios, memoricemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, hermano. Que todo el conocimiento que adquiramos, y con eso concluyo, no sea razón para soberbia. Yo sé más que tú, mi hermano. Si tú vas a estudiar la palabra de Dios, hermano, para llenarte de orgullo y de soberbia porque sabes más que él o sabes más que ella, eso no te va a hacer ningún bien. Estarás como los fariseos, estudiando la palabra de Dios por las razones equivocadas. Estudia la palabra de Dios, hermano, para que eso te humille, para que eso te santifique, para que puedas vivir lo que estudias, ¿no? Que nuestra ortodoxia siempre nos lleve a una praxis. Nuestra ortodoxia siempre nos lleve a una ortopraxis, que podamos vivir la palabra de Dios. Recordando que es importante el impacto que produce en nuestras vidas. Mira, querido, muchos cristianos les gusta marcar sus Biblias con colores. Está bien, está perfecto. Yo no creas que soy enemigo de eso. Yo lo hago también. Pero la importancia, al final del día, no es qué tanto marques tú tu Biblia, sino qué tanto la Biblia te está marcando a ti. Porque tú puedes tener toda la Biblia marcada con colorcitos, con notas adhesivas, con ay, aquí esto con rojo, esto con amarillo, esto con azul. Qué padre, pero si tú estás nada más marcando tu Biblia, pero la Biblia no está marcando tu vida, entonces tenemos un problema. Asegúrate primero, querido, que la Biblia esté marcando e impactando tu vida. Y después marca la Biblia con los colores que tú quieras, pero que esos colores, antes de marcar tu Biblia, que esas palabras primero marquen tu corazón. A la ley y al testimonio. No podemos acudir a ningún otro lugar. No podemos ir a ningún otro lado. Pedro lo entendía. Jesús, ¿a dónde iremos? ¿A dónde buscaremos? Hermano,
en esta época de tecnología y de subjetivismo y relativismo, ¿a dónde iremos? ¿A dónde acudiremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es todo. Que Dios nos bendiga mucho, mis amados hermanos, y que Dios nos ayude y nos enseñe a valorar y apreciar más su palabra. Pues hermanos, no sé si por ahí alguien tenga algún comentario, alguna duda, si hay alguien que quiera, no sé, por ahí abrir su micrófono, alzar su mano y compartirnos algo, alguna duda alguna inquietud que ustedes tengan, hermanos, alguna duda que haya quedado del devocional, alguna duda personal que ustedes tengan, algo que quieran agregar. Pues bueno, ahí tenemos a nuestra hermana Andrea. Adelante. No, mi hermano, agradecerte por el devocional del día de hoy y, y bueno, creo que parte de lo que enseñas hoy es el motivo por el cual surgen estos devocionales y es que tengamos todos los días la palabra de Dios en nuestra mente, estamos meditando en ella, pero no solo esto, sino que sea un deleite diariamente, que podamos ir pues a la Biblia y como tú dices, pues es impactante. eh, y os lo digo con gran tristeza, cuánta ignorancia hay entre el cristianismo hoy en día. Y lamentablemente ayer hablaba con un hermano y le decía, es triste porque nos llamamos cristianos, nos llamamos reformados, pero a veces parece que el papado romano estuviera entre nosotros, porque simplemente salimos de una iglesia católica, llegamos a una iglesia cristiana, ya no creemos en María, nuestras vidas siguen iguales y seguimos adorando a un pastor. Tenemos el mismo ídolo que así hagan las cosas mal, es como el pastor, entonces hay que seguir lo que diga el pastor. Así te lleve por el camino mal, es lo que diga el pastor. Entonces nos volvemos pastoritis en vez de lo que diga la Biblia, así eso contradiga al pastor, ¿sí? Entonces nuestra ignorancia, y muchas veces decimos, pobrecito la gente que está en las iglesias de la prosperidad. Pues digo, oye, pobrecitos no, porque su misma ignorancia, Gálatas nos dice que tienen comezón de oír, ¿no? Y que por eso siguen esos falsos predicadores. En nuestra negligencia en buscar al Señor, en leer, porque simplemente si nosotros realmente nos dedicáramos a la escritura, el Señor hará su obra en nosotros. Él ha prometido que el que salva, pues perfeccionará, sí, terminará su obra hasta el fin en nosotros, pero nosotros no creemos en eso y creemos que solo el pastor tiene la revelación y tenemos que ir, y no me malentiendan, no estoy descalificando a los pastores, pero sí es doloroso ver, ver cómo muchos hombres manipulan la iglesia, las emociones, hacen una disciplina, una autoridad que no es del Señor y nosotros seguimos simplemente callados como si fuéramos mm, cerditos llevados de la nariz porque no leemos. Entonces, que el Señor nos ayude realmente a tener convicciones fuertes, un carácter sólido en Él y poder decir no, incluso así sea el pastor, con total respeto. Y también estamos llamados a poderles mostrar a ellos, ¿cierto? Y a otros hermanos, y que seamos luz, pero que el Señor primero quite todas estas vendas de nosotros mismos, ¿no? Para poder orientar a otros, y que realmente la palabra de Dios sea nuestro deleite diario. Amén, amén, querida hermana. Gracias, sí, que así sea, que así sea. Mi querida hermana Mariluz, ¿también nos querías compartir algo? Hola, buenos días. Muchas gracias, hermano, por esta reflexión que pues Dios nos permite compartir hoy, pues escuchar y cuando te escuchaba hablar al inicio,
Y pues toda esta semana hemos venido también como en esta serie de volver a las escrituras. ¿Me escuchan bien? Creo que hay un micrófono abierto. Y sí, lo que tú mencionabas, o sea, estamos en una era, en una época donde tenemos tanta información, tanto acceso a la información, a un clic en la mano, pues tenemos lo que tú comentabas en el celular. Y cada vez pues estos dispositivos y todas las apps y todo son diseñadas para que las personas en cierta manera eh, estén cada día más conectadas, pero a la vez más desconectadas de la palabra, ¿ya? Entonces sí es muy importante lo que tú mencionabas, ir a la fuente, a las escrituras. Me venía a recordar pues ese pasaje en Hechos cuando los hermanos de Berea, cuando escuchaban a Pablo y así las que ellos iban y escudriñaban y buscaban si realmente lo que ellos hablaban era lo que estaba en la fuente, ¿no? Ellos obviamente no tenían pues lo que tú mencionabas, no tenían una Biblia como nosotros, sino que tenían los pergaminos en esa época, pero lo importante es eso, por lo menos nosotros cuando escuchamos una prédica, un fragmento, porque es que también eso, no, en eso nos hemos vuelto, ¿no? En escuchar en fragmentos de videos y entonces ya de ahí ya creemos que ya es con eso es suficiente, ¿no? Entonces, ir a la escritura y escudriñarla, ya pedir el Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, el discernimiento para leerla, entenderla, pero lo más importante de todo de leerla y entenderla es aplicarla a nuestras vidas, ¿ya? Es que seamos activos en ese sentido. Muchas gracias, hermano. Amén, mi hermana, amén. Muy de acuerdo con lo que usted compartía. Muchas gracias por añadirlo, creo que es importante. Y por ahí tenemos finalmente a nuestra hermana Gladys. Adelante. Gracias, mi hermano. Creo que mi hermana Mariluz aportó un poco de lo que yo quería aportar al final. También nos encontramos con mucha gente en este tiempo con demasiado conocimiento, pero poca praxis. Entonces, creo que lo que nos está faltando es que sí, escuchamos mucho, algunos no saben palabra, otros saben demasiada, pero es que entendamos que el propio Cristo, nuestro amado Jesucristo, enseñó que teníamos que vivir la palabra, parafraseado, ¿no? Es conocerla, pero trabajar nosotros mismos, porque es que yo escucho muchas veces y sé que no podemos hacer nada si Dios no nos ayuda, pero siempre le echamos como toda la carga a Dios, ¿no? Entonces, si Dios no me ayuda a cambiar esto, si Dios no hace esto en mí, y nos quedamos toda la vida en eso. Entonces, resulta que al final decimos, conozco la palabra, pero pues como que voy a decir algo fuerte, ¿no? Como que a Dios le quedó grande no ayudarme a cambiar en este pecado. Y resulta que Dios nos dio todas las herramientas necesarias para que yo trabaje mi propia naturaleza, y creo que en este momento lo que sucede es que en nosotros los humanos, de acuerdo al texto bíblico de morir a nosotros mismos para que Cristo crezca en mí, lo estamos olvidando. Entonces, si Cristo no crece en mí, porque yo debo trabajar en mí, entonces no estamos haciendo, vivimos de trivialidades y de información, y lo que falta es más santidad. Mi hermano, Dios me le bendiga. Totalmente de acuerdo, hermanas, con las tres que añadieron ahorita al final. Y dicho, quiero concluir nuestra charla de esta mañana con dos textos, recordándolos así brevemente, ¿verdad? Efesios capítulo 4, que nos dice que debemos de llegar a un conocimiento pleno de Dios como iglesia, y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, ¿no?
por estratagema de hombres que utilizan con artimaña, que utilizan con habilidad las artimañas del error, ¿no? Del engaño. Entonces, fíjense que la Biblia nos enseña que no podemos ser niños, ¿no? Niños en Dios, en su palabra. Porque un niño es crédulo, ¿no? Y no podemos ser niños fluctuantes que de repente alguien nos enseña una doctrina, ¡pum! Ya nos vemos allá y nos vemos acá, porque es lamentable, porque de hecho cuando tú ves precisamente las herejías, hermanos, las herejías que hoy en día existen dentro de nuestra sociedad, del ámbito religioso, por así decirlo, surgieron de errores. Un error no es una herejía, hermanos, un error es eso, un error y ya, y se puede corregir y listo. Pero esos errores, si no se atienden, si no se cuidan, ascienden a herejías, ¿no? Lamentablemente por eso vemos ahí de repente cristianos, ¡pum! Y de repente ya son judaizantes y ya se creen rabinos y mesiánicos y no sé qué, y dices, ¡ay! ¿Cómo llegaron ahí? Pues niños, fluctuantes, que vinieron, les dijeron, pues esto, sí, yo lo creo. Pues ¿por qué? Porque ellos no conocían la palabra de Dios, vámonos, ¿no? Se mencionaban por ahí también hace algún momento ustedes, ¿no? El Evangelio de la Prosperidad, todo eso, por eso mismo, ¿no? Por eso Hebreos capítulo 5, que es el otro texto, reprende, ¿no? Ellos deberían ya ser maestros, dice la iglesia. Pero no, son niños. Y yo quería darles a comer alimento sólido, pero no, tienen que tomar otra vez leche. No, porque son niños, hermanos, que no seamos niños. Que nos alimentemos de alimento sólido. Que conozcamos bien a Dios a través de su palabra y a través de lo que es. Entonces, hermanos, pues dejarles eso. De verdad que no es, no, la charla de hoy no fue regaño ni nada similar. No, yo creo que Dios a veces nos exhorta a través de su palabra y eso es bueno, y eso es hermoso. Yo, hermanos, digo, todos aquí estamos aprendiendo, ¿no? Yo no sé todo. No, hermanos, no sé nada, ¿no? No sé nada hasta hoy en día, sigo sin saber nada. Mientras más sabemos y conocemos de Dios, más en realidad, más cuenta me doy de que en realidad no sé nada y que me falta muchísimo por aprender, hermanos. No se crean, yo tuve mi tiempo. Digo, ahorita, gracias a Dios, estamos bien en cuestión doctrinal, pues yo tuve mi tiempo que ahí andaba con algunas confusiones, por ignorancia, hermanos, por ignorancia, la verdad, no por maldad en mi corazón, no, de verdad, cuando yo conocí al Señor, pues a mí nadie me instruyó en muchas cosas, ¿verdad? Venía de una iglesia en la que no había tampoco esa profundidad doctrinal y pues yo ignoraba muchas cosas. Ahí a Andreita le tocó ver un poco de mi época oscura, menos mal ya fueron los últimos meses, porque gracias a Dios ya después de eso ya el Señor cambió muchas cosas en mí, pero fue a través del conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Entonces de ahí dense cuenta de la importancia de todo esto, ¿no? Pero bueno, hermanos, pues vamos a orar y despedirnos en esta mañana para ya no ocupar más tiempo de su día de ustedes y que Dios nos bendiga en lo que queda de este sábado. Y que pues después vamos a orar y que sea Dios bendiciendo en este día sábado. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es hermosa en todos sentidos, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos edificas a través de ella, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos consuelas a través de tu verdad, Señor. Te pedimos, nos ayudes a ser fieles, Señor, en el estudio de tu palabra, Señor. Que nos ayudes a apreciarla y a valorarla y a darle a tu palabra el peso que merece recibir en nuestras vidas. Padre, hoy queremos orarte de forma especial y pedirte, Señor, que nos ayude, Señor, a amar tu palabra, tu camino, tu senda, Señor. A que seamos, Señor, estos cristianos genuinos, verdaderos, Señor, que nosotros pueda haber esa integridad, esa sinceridad delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos de verdad, Señor, a que tu Espíritu Santo sea produciendo diariamente en nosotros convicción en aquellas cosas que no están bien, en aquellas cosas que tenemos que cambiar, que seas tú transformándonos diariamente, Señor. Padre, hoy te pedimos aún humildemente y hoy quiero extenderte aún esta oración, Señor, por Colombia, Señor, por el mundo entero también, Señor, pero principalmente por Colombia, Señor, por todas estas leyes, Señor, de la ideología de género,
que se están aprobando, Señor Padre, cosa que también está pasando en México, cosa que está pasando en muchas partes del mundo, Señor. Y te pedimos de verdad, Señor, que tú vengas a hacer algo, Señor, porque tu palabra dice igual ahí en Isaías capítulo 5, que estamos viviendo en estos tiempos donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, Señor. Pero tu palabra más adelante dice igual en Isaías 10, hay aquellos que dictan leyes injustas, Señor. Y hoy te pedimos que vengas a traer un trato y un juicio en Colombia, en México, en nuestras naciones, en nuestras autoridades, Señor, por toda esa corrupción, Señor, que hay en sus mentes, Señor, de legislar estas leyes, Señor, para niños, Señor, transformaciones hormonales, todas estas porquerías, Señor. Padre, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el mayor eres tú, Señor, que aquel que está en el mundo. Te pedimos que en medio de tanta injusticia y de tanta corrupción, seas tú, Señor. Seas tú, Señor, trayendo justicia y salvación. Tu luz resplandezca en medio de las tinieblas. ¿Sí? Encomendamos a ti nuestras vidas, suplicándote que junto nos ayudes a ser cristianos fieles, que se conformen siempre con tu palabra, Señor. Padre, para que podamos ser luz en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Te lo rogamos y te lo suplicamos en tu bendito nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues hermanos, que Dios los bendiga mucho. Le agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar con ustedes en esta mañana. Siempre es un deleite, es una bendición muy grande. Aquí en México ya son las 5:41 de la mañana, gracias a Dios. Entonces, hermanos, vamos a iniciar este sábado con todo, recordando que debemos de estar siempre ahí meditando en la palabra de Dios. Pues mis hermanos, que Dios los bendiga mucho. Agradezco también a mi hermana por la invitación que hoy me extendió de poder estar aquí con ustedes. Gracias a Dios por esa oportunidad. Y también, pues gracias a ustedes por el tiempo que dispusieron esta mañana para estar aquí con nosotros. Hermanos, les mando un muy fuerte abrazo desde México, deseando que Dios les bendiga muchísimo. Y nos despedimos, como siempre, hermanos, recordando, firmes y adelante, mis hermanos huestes de la fe. Sin temor alguno. Gracias, Dios los hermanita. bendiga. Muchas bendiciones. Gracias, hermanita Carolina. Bendiciones a todos mis hermanos. Bendiciones, hermanos.